en la sección 2.8, como les decía. Y bueno, vamos a hacer algunos de los ejercicios propuestos. Ayer ustedes tuvieron la teoría que terminaron la 2.8 y empezaron la otra, la 3.1 creo que era. Así que deberían estar en condiciones como para poder seguir la práctica. Vamos a ir de a poquito. El ejercicio 3 les pide que relacionen cada una de estas gráficas, las que son celestes, ¿sí? Las que van desde la letra A hasta la D, con las gráficas de derivadas. Las derivadas estarían en este sector, hacia la izquierda, ¿no es cierto? A la derecha, perdón, en color rosa. Pero hay que explicar, hay que justificar por qué relacionamos cada función con su derivada. Les doy un ejemplo, es como si esta función sea f y esta sería f', ¿sí? Hay que relacionarlas. Bueno, vamos a empezar por lo que sea más fácil. ¿Por qué preferirían ustedes empezar? A ver, para guiarlo, fíjense que acá, en esta, acá tenemos dos valores de x para los cuales no existe la derivada. ¿Cuándo una función no era derivable en un punto? Cuando el límite por izquierda y por derecha no era el mismo. Voy a decir, cuando las derivadas laterales sería, ojo, porque es el límite del cociente incremental. Sí. Parece que nos cuesta empezar con derivada porque usamos un límite, pero no es el límite que dimos en las secciones anteriores. Antes era el límite cuando x tendía a un número de una función f. Ahora estamos viendo el límite del cociente incremental. ¿Sí? Y en una gráfica, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuándo? Cuando miramos la gráfica. ¿Cuándo la función no es derivable en un punto? Por puntos angulosos. Bien. Una función no es derivable, por ejemplo, en x igual a a. Sí, en este valor de x, por ejemplo, hay un punto anguloso. ¿Qué más? Hay varios casos. Sí. Discontinuidad. Pero bien. Discontinuidad, dijiste, ¿no? Sí. Bien. Sí, perfecto. Si la función es discontinua en ese valor de x, tampoco va a ser derivable. Y hay otro caso más. Y tangente vertical. Perfecto. Tangente vertical. Esto sería algo, bueno, después en algún ejemplo lo vamos a ver. Cuando tenemos una tangente vertical, sí, en ese valor de x igual a. Bueno, acá vemos en el ejercicio 4, cuando corro, escribo todo, ahí está. En el ejercicio, en la figura 4, vemos justamente que tenemos acá dos valores de x para los cuales no existe la derivada. Eso nos podría ayudar como para empezar. Esta gráfica, ¿con quién se correspondería? De A hasta la D. Con B. Muy bien, con la D, ¿sí? Imagínense que esta es la función f. Bueno, acá tenemos graficada la función f'. Acá tendríamos ese primer valor, bueno, vamos a llamarlo A si quieren, A1 y A2, en los cuales la derivada no existe. ¿Y por qué no existe la derivada acá? ¿Qué situación tenemos acá? ¿Tiene puntos angulosos? Bien, acá tenemos el punto anguloso, ¿sí? Estamos en esta situación, de punto anguloso. Pero bueno, más allá de haber visto eso, también podemos ir justificando, a ver si tiene coherencia que sea esa la gráfica. Acá la función, a este valor de x igual a 1,
es creciente. Mm. La derivada, ¿cómo será? Decreciente. Decreciente. Si la función es creciente, mira, es como, acá justo encima es lineal. Imagínate que nos paramos en este puntito. Yo hago una recta tangente, ¿no es cierto?, al punto. La pendiente de esta recta tangente, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? Ah, positivo. Positiva, bien, claro. Fíjense que acá esta partecita tiene valores de imágenes positivas. E incluso constante. Además de positiva, es constante. Porque acá la gráfica de esta función f, tenemos una función que es lineal. ¿Sí? Entonces la derivada en todo valor hasta A1, de x hasta A1, va a tener la misma derivada, porque tenemos una función lineal acá. Por eso nos aparece esta función que es constante. Bueno, punto abierto, porque tenemos el punto anguloso. Ahora vamos a ver esta partecita. La función acá es decreciente. Si la función decrece, ¿la derivada será positiva o negativa? Negativa. Negativa. Fíjense que lo que vemos acá es negativa. Y a su vez vemos que es constante, lo cual es lógico, porque acá tenemos una función lineal. La pendiente de la recta tangente en todos los puntos va a ser la misma, porque es una función lineal. Y finalmente, en el último tramo, ¿cómo es? Es creciente, ¿sí? El último tramo, desde A2 hasta el final. Es creciente. Entonces, la derivada, ¿cómo será? Función positiva, bien, la derivada es positiva y nuevamente constante, por lo mismo que estuvimos diciendo antes, ¿sí? Tenemos acá una función que es lineal. Así que bueno, todo esto cierra con que en la gráfica 4 tengamos la gráfica de la función derivada, que está graficada en el ítem B. Vamos a continuar. ¿Por cuál quieren seguir? Elijan ustedes alguna, a ver. Bueno, ahora vamos a verla. Ojo que hay un micrófono abierto. Ustedes ábranlo cuando quieran, pero para participar, para no tenerlo continuamente abierto. La A. Esta sería la función. Vamos a llamarla G, por ponerle una letra. ¿Y cuál será la derivada? Para mí es la 2. La 3. Vamos a ver qué prima. ¿Sí? Vamos a ver si... ¿Y por qué ustedes creen que será esa la derivada? ¿De acuerdo? ¿Qué es la 3? ¿Qué fueron pensando? ¿Qué lo vamos haciendo? Ojo que hay un micrófono abierto, chicos. Traten de cerrarlos y cuando quieran participar los encienden. Bueno, ¿cómo podríamos relacionar la gráfica A? Me dijeron con la número 3. ¿Por qué les parece que es la tercera? Para mí la gráfica 3 va con la B. Bueno, y vamos a tratar de justificar como justificamos la anterior. Yo lo que pensé es que la gráfica D tiene 3 puntos en el cual la derivada vale 0. Ah, la D, esta decís. Claro, para mí la gráfica 3... Bien, vos estás diciendo derivada, otra cosa, no lo que dicen los chicos. Bien, a ver, vamos a ver. Es como que vamos a llamarla a esta M, por ponerle alguna letra, que voy a decir que se corresponde con la tercera. Claro, acá, esta gráfica, tal como decís vos, tiene 3 valores de X en los cuales tenemos tenemos un máximo, un mínimo, un máximo, ¿sí? Entonces
si trazamos una tangente, la pendiente de la recta tangente va a ser nula. Y acá justamente esto coincide con lo que decís vos. Encontramos estos 3 puntos en los que son raíces, ¿sí?, de la función. Así que esta tiene pinta de corresponder con el ítem D. Otros habían dicho que les parecía que era la A, o yo entendí mal. Sí, profe. Bien, los que decían que era la A ver, ¿qué era lo que habían visto? Porque sí, acá en realidad también, de última tenemos 3, perdón, justo cualquier cosa. Y acá, fíjense, tenemos en realidad 2 puntos en los cuales la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente va a ser 0. Así que este se correspondería con un gráfico de derivada que tenga 2 raíces, no 3. ¿Sí? Es verdad como que la gráfica es tan parecida que uno puede confundirse, pero esta no se correspondería con la tercera. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? No. A ver, ¿por qué creen ustedes que esta? Ahora lo vamos a ver bien. Los que habían pensado que la A correspondía a la tercera, ¿qué es lo que veían para decir eso? Que eran bastante parecidas. Esperen que justo me está mandando un mensaje uno de sus compañeros. Aguántenme un segundito, ¿eh? Y pero que sea parecida no implica que vaya a ser la función derivada. Hay que ir viendo qué características tendría que tener. Espérenme, ¿eh? Perdón, justo me hablaba Francisco y le quería responder ahora, así no me olvido. Bueno, es verdad, sí, la gráfica es parecida, pero fíjate que esta es la función original, esta la derivada, y no tiene nada que ver una gráfica con otra, no son parecidas. ¿Sí? Simplemente era porque era parecida, decían que podía ser la derivada, o habían visto algo más, para ir viendo. Vamos a ver esto, ahora retomamos la D, vamos a ver la A. Cuando uno mira la función A, vemos que en todo este tramo la función es decreciente. ¿Cómo debería ser la derivada? Negativa. Hasta este punto la derivada va a ser Toda negativa. negativa. Bien. Acá, si trazamos una recta tangente, en este mínimo, tenemos un mínimo de la función, la derivada, en este punto, ¿a qué va a ser igual? Cero. A 0. A 0, bien. Luego acá tenemos toda una parte en la cual la función crece. Entonces, en todo este tramito, la derivada, ¿cómo va a ser? Positivo. Bien, positiva. Llegamos a un máximo. Nuevamente, si trazamos una recta tangente, bien, una recta tangente en este punto, la pendiente es 0, la derivada acá va a ser 0. Y luego empieza a decrecer. La derivada negativa. Entonces, podríamos buscar en estos gráficos, los que están en color rosa, alguna gráfica que tenga estas características, que tenga primero imagen negativa, una raíz, así que corte el eje X porque es 0, luego que tenga imagen positiva, una raíz y luego imagen negativa. ¿Encontraron alguna gráfica que se corresponda con este patrón? La 2. La 2. Bien.
fíjense, la función tiene imagen negativa, una raíz, imagen positiva, una raíz, imagen negativa. Esta sería la función derivada. Fíjense que la forma de la gráfica nada que ver. Acá, fíjense, tenemos así, tenemos mínimo, después máximo, y acá tenemos esta formita. Esto sí está bien. La A se corresponde con la gráfica 2. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Fíjense que nada que ver con la D, porque acá tenemos imagen positiva, una raíz, imagen negativa, una raíz, imagen positiva, una raíz, imagen negativa. No tengo este patrón que pusimos acá en rojo. Bueno, ¿vamos más o menos bien? Todo bien. Bueno, después vamos a completar un poquito más el análisis, vamos a ver el tema de si la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero no nos adelantemos, vamos a ir de a poquito. Bueno, ya sabemos que la A sería la número 2, la B la número 4, la D me dijeron la 3, pero la dejamos ahí sin analizar, podemos ver eso ahora. A ver, acá este punto, acá este valor de X, vamos a llamar X1. La derivada, ¿cómo será? Positiva. Bien, la derivada va a ser positiva porque la función crece. En el valor de X1 tenemos un máximo, ¿sí? Un extremo. Cero. Entonces, la derivada acá, Cero. bien, va a ser 0. Desde este valor de X hasta X igual a 0, la derivada Negativa. Decrece. decrece, la derivada va a ser negativa. Llegamos acá a este mínimo, derivada nula. Empieza a crecer. Entonces acá, la derivada Positiva. positiva. Nuevamente tengo otro extremo, nuevamente voy a tener una derivada que va a ser nula. Negativa. Y después, Decrece. decrece. Entonces la derivada es Negativa. negativa. Bien. Entonces, fíjense, tendríamos un primer momento, imágenes positivas. Imágenes positivas. Tengo una raíz. Después empieza a decrecer. Tengo imágenes negativas. Una segunda raíz. Es acá que tengo este mínimo, ¿sí? Acá crecía. Tengo imágenes positivas. Llego al máximo. En este valor de X tengo esa tangente horizontal. Tengo una raíz. La derivada en este punto es 0. La pendiente de la recta tangente es 0. Y luego este máximo, la función empieza a decrecer. Los valores de la derivada son negativos. Al principio se hace medio como lío, ¿sí? Es complicado empezar a pensar en esto de qué me dice la función derivada de la función original. O si yo tengo esta función, ¿cómo será la función derivada? Pero bueno, es porque es la primera clase que vemos algo así. Después no se preocupen que con ejercitación les va a salir fácil. ¿Hasta acá más o menos va quedando claro? Todo bien. Bien, así que esta sí, es coherente que sea la tercera. Obvio que nos queda por descarte que la C sería la primera, pero hay que justificar. ¿Cómo justificarían que esta función, que la podemos llamar H, tiene esta función H derivada? Esta sería la gráfica de la función derivada de esta función de acá. Y tiene ¿Qué una vemos raíz acá? en 0.
Bien, acá tengo un mínimo, un extremo relativo, entonces tengo una recta tangente horizontal en ese punto, y bien, como decís vos, tendríamos raíz. Bien, ¿y qué más? ¿Qué pasa desde menos infinito hasta cero? Es negativa, decrece. La función decrece, entonces bien, la derivada es negativa, que es lo que vemos acá, son todas imágenes negativas. Yo ya sé que acá está decreciendo y después crece. Lo importante no es el comportamiento que tiene la derivada en cuanto a si decrece o crece, sino que sus imágenes son negativas, ¿sí? Y después en esta partecita, desde 0 más infinito, Crece. crece, por lo tanto su derivada, ¿qué signo tendrá? Positivo. 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 Bien, fíjense que coincide todo. Bueno, ¿alguna cosa que quieran preguntar, algo que les cueste ver, que quieran que lo repasemos? Bueno, avanzo. Ustedes vayan parando. Bueno, acá no se puede hacer copia. Bueno, lo que está pidiendo el enunciado acá en realidad es que si esta es la función f, nos está pidiendo que grafiquemos una función, la función derivada, ¿sí? Fíjense, yo traté de activar acá, hay que ver si funcionó, las anotaciones. Vamos a ver si lo configuré bien, así ustedes pueden realizar las anotaciones. ¿Quieren graficar ustedes cómo sería la gráfica de la función derivada? Acá nos está pidiendo que grafiquemos. Primero habría que sacar la pendiente de la recta tangente en algunos puntos, Claro, habría que sacar la pendiente. aproximadamente. Sí, pero igualmente, mira, acá vamos a hacerlo sin tanta escala. Vamos, ten ejemplo, como que uno diga, bueno, la función derivada tiene esta forma, no sé, para hacer algo. No nos centremos mucho en la escala. Fíjate que acá no tenemos, de hecho no tenemos escala, acá. No sé cuáles son las unidades, no sé dónde está el 1. ¿Sí? ¿Cómo empezaríamos? ¿Qué punto es interesante como para marcar? Y el máximo. Muy bien. Acá tenemos un máximo. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo de la función derivada? Tiene una raíz en ese punto. Bien. Bueno, yo voy escribiendo. Cualquier cosa, ustedes cuando quieran anotar, intentamos a ver si pueden hacerlo. Tengo este puntito. La raíz en el 0, 0. ¿Qué más puedo ver? Que la función desde menos infinito, supónganse, hasta el 0, acá ¿qué comportamiento tiene? Crece. Crece. Entonces las imágenes, ¿qué son acá? ¿Negativas? No, positivas. Bien, son positivas. ¿Sí? Entonces supónganse que trazamos algo así, para poner algo, ¿no? No trazo. ¿Podría haber trazado una recta? Sí. ¿El resto? Y la verdad que no sé, porque como no te da la ley, No tengo la escala. Esto vamos a dejarlo, porque es medio general este ejercicio. Vamos a podría dejarlo ser así.
Es una recta. Sí, capaz que sí, porque está... Está elevado al cuadrado justo en esa parte. sí, al no tener bien una escala, ningún numerito, más vale le ponemos media curvita y ya está, porque total es trazar más o menos una gráfica. Lo importante es ver esto, que las imágenes son positivas porque acá la función crece, ¿sí? Entonces, acá tengo imágenes positivas. Y luego acá Y luego decrece. decrece. Y se acerca a la X. Hoy, claro, hoy podríamos dejar la gráfica más o menos así. Más adelante le podemos dar un poco más de forma, ¿sí? Las imágenes acá son negativas. Después más adelante, cuando trabajemos con derivada segunda, con el tema de concavidad, que todavía esto no creo que no lo han dado, ahí lo vamos a completar un poco más. Bueno, ahora en vez de graficar tanto, vamos a ir a la parte analítica. En estos ejercicios, el 25 y el 27, nos está pidiendo que encontremos la función derivada. A todo esto vieron que en la clase pasada nosotros utilizamos las dos definiciones de derivada, cuando x tiende a x0 y cuando h tiende a 0. Yo creo que se los había aclarado, pero en general cuando uno quiere buscar la derivada en un punto, en general uno tiende a usar la definición de derivada, el límite cuando x tiende a x sub 0, en general. En cambio, cuando buscamos la función derivada, puede resultar más conveniente utilizar esta definición. Se pueden utilizar las dos igual. Ahora nos está pidiendo función derivada, entonces podríamos utilizar, seguramente sea más sencillo usar esta. Entonces, nos está pidiendo encontrar la derivada de estas funciones, aplicando la definición, ¿sí? Haciendo esto de los límites. Acá aclara, aplicando la definición, porque más adelante vamos a aprender a derivar utilizando reglas de derivación. Se deriva mucho más rápido. Pero, aunque sepamos las reglas, hay algunos casos en los que no se pueden aplicar las reglas y hay que derivar utilizando la definición. Por eso es importante que aprendan a hacerlo, ¿sí? Hay veces que después si van a un final, en el final van a encontrar que hay cosas que hay que derivar con definición. Por más que uno ya sepa las reglas, estamos en el final, ¿no es cierto? No se pueden aplicar en todos los casos. Bueno, vamos a encontrar la función derivada. ¿Me van dictando ustedes qué tendría que escribir? F de X. Numerador, ¿qué pondría? X cuadrado más H. ¿Se entiende el enunciado? ¿Cómo que tendría que poner? Sí. Sería x cuadrado más h. No, perdón. X más h cuadrado. Porque Bien, menos 2 por x más h al cubo. bien. Menos X cuadrado F de menos 2x. Exacto. bien. Yo acá le puse paréntesis porque después este menos me va a afectar este menos de acá. ¿Sí? Por eso se lo puse. Dividido h. Bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer? Porque yo tendría que encontrar una función derivada. Esto me tiene que dar igual a, digo, cualquier cosa, por ejemplo, x al cubo más 5, qué sé yo, algo así, no puedo dejar esto acá. Puse cualquier cosa, no es la derivada. ¿Cómo podemos continuar trabajando?
podría desarrollar el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio a ver qué sale, si se me cancela algo después o... Claro, vamos a hacer eso. ¿Me van dictando? complicado. Queda largo, ¿no? Ujú. Llega x cuadrado más 2 por x por h más h al cuadrado. Bien. ¿Y acá? El cubo del primero, más 3 veces, El primero el al cuadrado por el sí, bien, más, más 3 por, si mal no recuerdo, el primero por el segundo al cuadrado, bien, más el segundo al cuadrado, perdón, al cubo. bien. En el caso que no se lo acuerden en un examen, yo les recomiendo a ustedes que la estudien, ¿sí? Cómo se desarrolla. Pero en el caso que ustedes no se acuerden y estén en un examen, hagan distributiva, ¿sí? O, por ejemplo, desarrollen el binomio al cuadrado que tienen acá y luego a este resultado le hacen la distributiva con este otro. No vayan a dejar de hacer algo porque no saben desarrollar un binomio, ¿sí? Esa es otra alternativa, que vayan trabajando haciendo distributiva una por una. Bueno, menos x cuadrado, le cambio acá el signo, 2x cubo. Dividido h. Límite, cuando h tiende a 0. Y ahora vamos a ir juntando, a ver, ¿qué tenemos acá? Si quieren, terminamos de distribuir acá el 2 para que nos quede todo un poquito más prolijo. O también podemos ir juntando algunas cosas, porque miren, acá tenemos un x cuadrado que suma y un x cuadrado que resta. Se cancela. Ya se lo puedo ir sacando, ¿sí? Corríjanme si hay algo en lo que me equivoco. Bueno, vamos a desarrollar ahí, vamos a distribuir el 2. Así nos queda mejor después para simplificar. 2x más h más h Menos 2 x cubo más 6x cuadrado por h. más 6. Estoy poniendo cualquier signo. Es menos. Menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Ustedes si ven que hago algo mal, me paran. Menos 2 por h cubo. Más 2x cubo. Sobre h. Bueno, No es 6 ahí, profe. bien, ¿qué podemos cancelar? El menos 2x cubo con el más 2x cubo. Bien, acá. Esto cancelamos. ¿Algo más? Profe, no es 6 ahí en vez de 3x h al cuadrado. Puede ser. A ver, acá tenía 2x por h más h al cuadrado, 2x cubo, menos 6x cuadrado. Ah, sí, gracias. Menos 6, sí. Usted presta atención porque menos 6, menos 2. Bien, gracias. Y acá tenemos xh, x cuadrado h, x h cuadrado, y acá tenemos h. ¿Qué podríamos hacer? Factor común. Factor común. Muy bien. ¿Y qué saco como factor común? La x y la h. No, o uno. Y acá no puedo Eso. sacar la x, mira. Ah, No tengo xh. ¿Pero qué tengo en común en todo el numerador? H. Vamos a sacar factor común h, ¿sí?
2x más h menos 6x cuadrado menos 6xh menos 2h cuadrado. Oh, espero no equivocarme en algo porque la verdad que esto es larguísimo. Ahora si no voy controlando en un ratito. Y ahora ¿qué podemos hacer? Simplificás la H con la H. Bien, perfecto. Fíjense, acá en el numerador, claramente que no voy a tener ninguna indeterminación ahora. Antes tenía 0 sobre 0. Ahora no tengo nada de indeterminación. Vamos a tratar de resolver el límite. 2x. ¿A qué va a tender cuando h tiende a 0? 2x tiende a 2x. Más h. H tiende a 0. No lo copio. Menos 6x cuadrado. ¿A qué tiende menos 6x cuadrado cuando h tiende a 0? 6x cuadrado. Bien. Menos 6x por h. ¿A qué tiende cuando h tiende a 0? Todo eso 0. Bien. ¿Y acá? 0. Entonces, acá ya tendríamos la... está bien, resultado. Acá tenemos la función derivada. Finalmente logramos conseguirlo. Y acá lo que nos está pidiendo es ver los dominios de la función y el dominio de la derivada. Entonces, la derivada va a ser 2x menos 6x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función derivada? Los reales. Todos los reales. F. Es fácil. Los reales. Bien. Los reales. Entonces vean que en este caso tenemos que la función y la derivada tienen el mismo dominio. Acá en el ejercicio 27 también habría que hacer todo este desarrollo. Hay que romper una indeterminación de una forma que ya hicimos la clase pasada y que venimos trabajando, racionalizando, ¿sí? Y se llega a esta expresión de función derivada. Yo se los traje hecho porque quería apuntar a otra cosa con este ejercicio. Acá tenemos la función g, ¿sí? La del ejercicio, y la función derivada. ¿Cuál es el dominio de esta función g? Díganme cómo lo calcularían, porque así rápido no me lo van a poder decir. Todos los reales mayores a 9. Bien, ¿y qué cuentas hiciste ahí mentalmente? ¿Cómo? ¿Qué cuenta así mental hiciste para determinar cuál es el dominio? 9 menos x mayor o igual a 0. Perfecto. El argumento de la raíz cuadrada, ¿sí? Como es de inicio de par, tiene que ser positivo o igual a 0, ¿sí? Entonces me habías dicho todos que los era reales 29, sí, mayor o igual a 0. para no, como mayor o igual a 0. Ya Menos x. El dominio de la función, dice ahí, de ¿Y el dominio de la función cuál es? todos los reales, x tal que x pertenece a reales, donde 9 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Y x Bien, tiene ahora- que ser... ¿Cómo resolvemos la inecuación? Queremos despejar la x, ¿no? Lo más sencillo es hacer esto. Por lo tanto, x
¿Cómo va a tener que ser? Positivo. No necesariamente. Menor o igual a 9. Acá, ¿qué dice esto? Que X es menor o igual a 9. Claro, uno lo ve más fácil de esta manera, X menor o igual a 9, ¿sí? Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, de menos infinito hasta 9 incluido, ¿sí? Si lo ponemos como intervalo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, esto sería el dominio de la función g. La derivada, créanme, que tiene esta ley. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función derivada? La misma, pero sin incluir el 9. Bien, porque acá esto debe ser mayor a 0. No puede ser igual a 0, porque está en un denominador, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la derivada va a ser desde menos infinito al 9 abierto. En este caso, lo que vemos es que los dominios son diferentes, ¿sí? No coinciden, no son los mismos, quiero decir, no es como acá teníamos reales y reales. Pero presten atención a esto, nunca van a tener un dominio en la derivada que sea mayor al de la original. Puede ser que sea igual o menor, acá faltaría el 9, ¿sí? Eso es algo muy importante y les sirve también para chequear si derivaron bien. El dominio puede ser igual o menor al dominio de la función original. ¿Sí? ¿Vamos bien con todo esto? Sí. Bien. Todo bien. Acá yo les traje ya las funciones graficadas, igual las podríamos haber graficado, pero la verdad es que quiero tratar de optimizar el tiempo de la clase. Ustedes, cada vez que tengan algún ejercicio, pueden practicar de ir graficando, ¿sí? Acá tenemos la gráfica en verde de la función original, bueno, que la llamamos g, ¿sí? Y esta sería la derivada. Acá tenemos la función g, acá tendríamos la función derivada. Fíjense, el dominio es desde menos infinito hasta el 9, incluido acá. Y acá sería sin incluir el 9, no estaría incluido. Acá en esta función, por ejemplo, para ir repasando unas cositas nomás. ¿A partir de qué función elemental lo hubiesen graficado la función g? Raíz de X. Bien, primero hubiesen graficado la raíz de x, luego que hubiesen graficado Raíz de menos X. La raíz opuesta de X. Sería raíz menos X. si vos decís esto, en realidad se acuerdan que cuando teníamos una combinación de reflexión o un alargamiento y también teníamos un desplazamiento horizontal, lo que hacíamos nosotros era sacar factor común acá. Entonces, en vez de expresarla como la raíz cuadrada de 9 menos x, nos convenía, para graficar, expresarla como raíz cuadrada de menos x, y acá ¿qué pongo? ¿Se acuerdan que decíamos que la x esté Más multiplicada 9. por 1, positivo, y acá está multiplicada por menos 1? Entonces, primero saquemos un factor común menos 1, para que nos quede la x sola, que el coeficiente de la x sea 1. ¿Y qué pongo acá? ¿Más 9? No. ¿Qué pongo acá? Menos 9. Menos 9, bien. Recuerden eso, cuando ustedes tengan que... Esperen que me quedo muy feo. Cuando ustedes tengan que graficar, Positiva, claro.
la X tiene que estar multiplicada por un coeficiente igual a 1, positivo. Porque si no, en general hay errores después, ¿sí? Entonces, acá ¿qué graficarían? ¿Qué función graficarían acá? Primero la raíz de X, bien. Después, ¿cuál sería la primera modificación que se le haría a la X para poder llegar a la función G? Y el signo. Y a restarle 9. Claro, X menos 9. Y si le restamos 9, ¿qué pasa con esta gráfica? ¿Para dónde se desplaza? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. ¿Se acuerdan que con la X pasaba todo lo anti-intuitiva? Bueno, y finalmente multiplicamos todo por menos 1, ¿sí? Hacemos esa reflexión. Entonces nos queda esta gráfica, ¿sí? Como para ir repasando un poquitito lo que ya hemos visto. Por acá no pide graficarlo, pero bueno, por ejemplo el ejercicio 32, que está propuesto, si no me equivoco, y no lo vamos a hacer hoy, no está más propuesto, antes estaba propuesto, decía dibujar la gráfica, no, años anteriores era propuesto. Así que bueno, todas estas cositas del primer parcial hay que tenerlas claras, ¿sí? Porque las puede preguntar tranquilamente en un ejercicio de la unidad 3. Bueno, entonces, para rescatar estos ejercicios, cuando les pide encontrar la derivada de una función, es decir, encontrar la función derivada, pueden utilizar cualquiera de las dos definiciones. A mí me parece mejor utilizar esta, pero si se complica después romper la indeterminación, bueno, agarren la otra definición y prueben con otra. Bueno, y para tener en cuenta esto, los dominios de las funciones derivadas nunca pueden ser mayores a los de la función original. Pueden ser igual o menor. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Avanzamos? Sí, sigamos. Todo en orden. Bien, vayan preguntando, ¿no? Ustedes saben que no tengo problema en explicar más de una vez. Bueno, estos ejercicios, el 39 creo que no estaba propuesto, pero yo lo agregué porque tenía un caso distinto. Dice, se proporciona la gráfica de la función, ¿sí? Y hay que establecer en qué números la función no va a ser derivable. 37. ¿En qué número la función no va a ser derivable? En F menos 3. Acá sería el menos 3. ¿Acá? Menos 4, perdón. Menos 4, bien. ¿Y por qué no? Porque es un punto anguloso. Bien. Punto anguloso. Perfecto. Venimos con todas tangentes positivas y después viene de golpe lo negativo, ¿sí? Tenemos un punto anguloso. Las derivadas como laterales no estarían coincidiendo, ¿sí? ¿En qué otro punto más? En 0. ¿Por qué? Hay una discontinuidad. Bien, es discontinua la función. ¿Alguno más? No. Bien. Vamos con el 38. ¿En qué puntos? En 0. ¿Por qué? Porque tiende Una discontinuidad. Bien. No importa qué tipo de discontinuidad haya. Cuando ya la función es discontinua, si la función es discontinua, no es derivable. ¿Sí? Pero ojo, porque
Si la función es continua, ¿implica que va a ser derivable? No. 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 No implica eso. Porque podemos tener, como acá, este punto anguloso en el cual la función es continua y sin embargo no es derivable. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro punto más en el 38? En 3. El 3. Bien, en el 3, acá también tenemos como una esquinita. Una esquina, punto anguloso, algunas veces se toma como sinónimo. Y en el 39, Menos 1 puede ser. bien, ¿y por qué te parecería el menos 1? Porque no hay una tangente vertical ahí. Muy bien. Acá tenemos una tangente vertical. Y El menos 1. 4. Bien. Que es una esquina Vale, o ángulo. una esquina. Perfecto. Vayan parando, yo si no sigo. Acá en el 45, a ver cuántos más. Ah, mira, no tenemos. ¿Podrías mucho más. volver? Sí, obvio. ¿Querés preguntar o capturar? Capturar. Bien. Yo para darte espacio para que preguntes. Listo. Bien. Bueno, 45. Acá tenemos tres funciones, A, B y C. Nos dice que una de las funciones, una de las gráficas, corresponde a la función posición. Otra corresponde a la velocidad. Otra explicación. Y otra más a la aceleración. Y nos está pidiendo que identifiquemos cuál es la curva que corresponde a cada una de estas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos relacionar estas tres funciones? Posición, velocidad y aceleración. Y ese sería I, eje I. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando dimos la sección 2.7, hablamos un poco también de lo de la velocidad? Había un ejercicio muy fácil, que habíamos visto una partícula que se desplazaba hacia la derecha, permanecía inmóvil, después a la izquierda, que habíamos calculado la velocidad. Y que habíamos dicho que la velocidad, ¿cómo se relacionaba con la posición? La derivada. Bien, es la derivada primera de la función posición. ¿Y la aceleración? Ya la derivada segunda. Bien, es la derivada segunda y también sería la derivada primera de la velocidad. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ir identificando cuál será cada una. Vamos a ir pensando bien este ejercicio. A ver, supónganse. Vamos a empezar por la A, por empezar por algo, ¿eh? Imagínense que esta A sería la posición, por ejemplo. Tenemos acá un máximo y acá tenemos un mínimo. Por lo tanto, la gráfica de la velocidad debería tener dos puntos muy particulares. ¿Qué debería presentar la gráfica de la velocidad? Dos raíces. Dos raíces. Bien. ¿Alguna de estas otras dos gráficas tiene raíces? No. No. Por lo tanto, no va a ser la función posición. ¿Podrá ser la función velocidad? No. ¿Por qué no? Porque Está la bien, aceleración Matías. tendría que tener dos raíces también. Bien, bien, Agustín. No va a poder ser la velocidad, porque si no, tendríamos que tener la gráfica de la aceleración con estas dos raíces. Por lo tanto, la gráfica A va a corresponder a qué función.
aceleración. Bien. Ahora dejémoslo así. Después, cuando identifiquemos cuál es la velocidad, vamos a poder justificar. Bueno, mira, la aceleración es la derivada de la velocidad porque tiene tales características. Pero bueno, ahora al menos la identificamos. Después la vamos a justificar bien. Ahora fue más por descarte. Bueno, ¿por cuál quieren que sigamos para identificar las funciones? Por la B. Bien, ¿qué les parece? La B, ¿podrá ser la función posición? Para mí no. Tenemos. ¿Por qué no? Acá fíjense, la función crece. Por lo tanto, hasta este punto, la derivada, si acá la función es creciente, la derivada, ¿cómo va a tener que ser? Positiva. Positiva. Hasta acá puede ser, ¿sí? Porque acá tengo todas imágenes que son positivas, imágenes positivas. El máximo ¿Qué pasa acá, en este punto? tendría que haber una raíz en C, Claro. Bien. Y pero no la hay, así que... no la hay. Claro. Si esta sería S, la posición, la función velocidad, que sería la rosa, supónganse, acá debería tener una raíz. Y eso no se cumple. Así que la B sería, ¿qué función? Velocidad. Velocidad. Y obviamente que acá nos quedaría que va a ser la función posición. Así nomás no podemos terminar el ejercicio, ¿sí? Acá como que las identificamos, un poco también por el descarte, porque no era lógico. Ahora vamos a justificar que realmente la función C puede ser la función posición. La función C es creciente o decreciente. Creciente. Bien, es creciente en todo el dominio que está graficado. Por lo tanto, la derivada de C, ¿qué imágenes tendrá que tener? Imágenes positivas. Bien, todas imágenes positivas, perfecto. Y la derivada de C, nosotros dijimos que era velocidad, la B, quiero decir. Entonces es lógico, está bien, tiene todas imágenes positivas. Por otro lado, ¿estuvieron hablando algo de concavidad con Daniela? ¿La función era cóncava hacia arriba, hacia abajo? Me parece que No, todavía no. Bueno, no se preocupen, yo les voy a adelantar una cosita que vamos a ver más adelante, pero para que ya vayan teniendo alguna idea más. Fíjense, la derivada segunda de esta función C sería la función A. ¿Sí? La función C hasta este punto, fíjense que es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Es como así, la formita. Y después acá se va planchando y es cóncava hacia abajo. Entonces, lo que se observa es que hasta este punto T1, porque acá tenemos T, desde 0 a T1, C es cóncava hacia arriba. Y la derivada segunda de C, que la función es cóncava hacia arriba, va a tener imágenes positivas. Fíjense que las imágenes son positivas de la función A, de la curva A. Luego, desde
T1 hasta, bueno, no sé, ponemos infinito, por poner algo, ¿no? La gráfica de C es cóncava hacia abajo. Y la derivada va a tener imágenes negativas, que es lo que justamente sucede acá. Fíjense que acá tenemos todas imágenes negativas en esta partecita. Entonces, eso es lo que nos dice la derivada segunda de la función original. Si la derivada segunda, esto lo vamos a retomar después, si la derivada segunda tiene imágenes positivas, significa que la función original es cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda tiene imágenes negativas, significa que en ese intervalo la función original es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entendió la explicación? Sí, todo bien. ¿Sí? Igual esto lo vamos a retomar después. Así que bueno, por ahora todo cerraría con que la función A es la aceleración, la B velocidad y la C posición. Vamos a ver un poquito más. A ver, la función B. ¿Qué tienen de característica? Crece y después decrece. Sí, eso. Bien. Entonces, desde 0 hasta ese valor que llamamos T1, crece. En T1, ¿qué tenemos? Un extremo, es un máximo, ¿sí? De la función B estoy diciendo, acá, llamamos un máximo. De T1 hasta más infinito, ¿qué pasa? Decrece. Decrece. ¿Y qué estamos viendo acá de la curva de la aceleración? Que es negativo. Claro, todo esto sería V. Y la aceleración, vemos que desde 0 a T1, ¿cómo son las imágenes de la aceleración? Positiva. Positivas. Luego acá tenemos una raíz que coincide con esto. Acá tenemos un extremo. Vamos a poner extremo porque también podría pasar lo mismo en un mínimo. Y luego, desde T1 al infinito, las imágenes son de A. ¿Qué imágenes tengo acá? Negativa. Negativas, ¿sí? Coincide entonces con que la gráfica A sea la derivada de B. Sí. Sí. Sí, todo va cerrando. Bueno, ahí me parece ya quedó completo el análisis. No sé si quieren agregar algo, preguntar algo más. Sí, yo Como queda medio quiero prolijo. preguntar una cosa. Sí, Viste que dijiste que en A, desde 0 hasta T1, era positiva. ¿No es cierto? sí, las imágenes. Claro, pero no hay una curva y luego desciende. Y ahí en esa curva, después de la curva, ¿no sería decreciente? Sí, es cierto que supone que acá lo llamo T0, la función A crece hasta T0 y acá decrece. Sí. Lo que pasa es que justo acá, claro, pero yo acá no tengo una gráfica de la función derivada de la aceleración. Vos lo que estás mirando el comportamiento de la función A, como crece, decrece, pero eso lo miramos para poder identificar cuál es su función derivada o cómo va a ser su derivada. Pero yo acá no tengo una curva de la derivada de la aceleración.
Porque tu pregunta viene, me parece, a esto. Que hasta acá la función crece. Sí. Entonces vos dirías que la derivada de la aceleración va a ser positiva. Luego empieza a decrecer hasta acá. Entonces decís que la derivada es negativa. Pero yo acá no tengo ninguna gráfica de la derivada de la aceleración que dice si existe esa función. Va, en la práctica, en física me refiero. Esperen que se me fue el lápiz. Vos, Matías, me parece que la estás tratando de mirar como si esa función A luego habría que derivarla, ¿no? Sí. Y en verdad, acá, las gráficas que tenés son de la función. Voy a borrar esto, si no nos confundimos. Acá tenemos las gráficas de la función posición, velocidad y aceleración. La aceleración, fíjate que lo pusimos acá, va a ser la derivada primera de la velocidad y la derivada segunda de la posición. No tengo ninguna gráfica acá que represente a la derivada de la aceleración. Por eso no voy a estar estudiando el comportamiento de esta curva en cuanto a crece, decrece y crece. Porque veo que es una función derivada. Es la derivada primera de la velocidad y la derivada segunda de la aceleración. En la gráfica no tengo la función derivada de la aceleración. Sí, ya entendí. ¿Quedó bien? ¿Claro? Sí, sí. Igual es lógico que uno a veces se maree, ¿no? Porque en la función original uno mira el crecimiento, ve si tiene un extremo. En la derivada tenés que ver las imágenes, si son positivas o negativas, pero también ves que la función crece, decrece, entonces uno se marea. Pero bueno, son los primeros ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no. Bueno, vamos a avanzar. Este ya es el último. Uy, tenemos poquito tiempo. Medio larguito, pero de última hay cosas que las puedo escribir directo. Bueno, tiene mucha introducción este ejercicio. Les pone, ahí leo el chat, les pone las... Ah, está bien, Guillermo, nos vemos. Nos pone las fórmulas, ¿sí? De la derivada por izquierda y por derecha. Pero fíjense que en realidad es la misma definición de la derivada, pero cuando más cerca 0 por izquierda y 0 por derecha, ¿sí? Es la misma definición que veníamos usando. Entonces, todavía está Guillermo, si ya se fue, porque esto es importante para que después lo pida. Bueno, después, si alguno se lo puede pasar, por favor avísenle, porque este es justo bastante particular. Entonces, la derivada por izquierda y por la derecha de la función x igual a están definidas por estas dos definiciones, ¿sí? Si estos límites existen. La derivada va a existir si pueden calcular el límite, ¿sí? Si existe el límite. Y además, capaz que sí, existe la derivada lateral izquierda, puede existir la derecha, pero tienen que coincidir para decir que la derivada en un punto existe. Entonces acá lo que tenemos es una función que está dada por tramos. Halle la derivada por izquierda en 4 y por derecha para esta función, ¿sí? Nos pide también dibujar la gráfica. Capaz que podemos empezar dibujando, así vemos en dónde estamos parados, ¿sí?
Vamos a graficar primero. Vamos a empezar al revés, sería. Bueno, la función va a ser nula si x es menor o igual a 0. Ahora voy a poner la escala. Va a ser nula. Después, va a ser la lineal. Bueno, no sé, viste más o menos la escala de que si me sirve. Va a tener esta función lineal de 0 a 4. ¿Cómo graficamos la lineal? Una diagonal. Vamos, chicos, al último ejercicio. Cinco lugares arriba. Bien, la ordenada al origen sería 5. Sí. Y luego, acá pongo punto cerrado, porque acá era menor o igual, acá pongo punto abierto. Y la pendiente de esta recta es menos 1, ¿sí? Menos x. Entonces podría ubicar este segundo punto. Delta y sobre delta x, bajo una unidad y una unidad a la derecha. Ustedes párenme, chicos, porque yo, esto de la virtualidad de no poder verlos, no sé si me siguen, no, avísenme. Esperen que acá hay algo mal. 5 menos 5 me daría. ¿Acá? Y acá, acá. Bueno, más o menos así. Y acá le pongo punto abierto también, ¿sí? Bien. Y esta última parte, ¿cómo la graficaríamos? A partir, si la hacemos por corrimiento, ¿a partir de qué función elemental la podríamos graficar? 1 sobre x. 1 sobre x. Muy bien. Primero, graficaríamos la función 1 sobre x. Luego, ¿qué haríamos? Haría la opuesta de x. Ahí te va a caer una luz. La desplazás. Bien. ¿Y para dónde la desplazo? Para la izquierda. No. Sí. Voy a decir para la izquierda porque acá está sumando. Claro. Bueno, ¿y se acuerdan lo que estuvimos diciendo hoy? De que para graficar la x tenía que estar multiplicada por 1. Acá, ¿por qué está multiplicada? Por menos 1. Menos 1. Entonces acá esto nos convendría expresarlo así. X positivo Menos 5. menos 5. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo acá tenía una asíntota vertical en x igual a 0, la asíntota vertical, si yo hago el desplazamiento, ¿ahora dónde va a estar? Y en 5. En 5. Muy bien. Supónganse que este es el número 5. Entonces esta sería la gráfica de la función 1 sobre x menos 5. ¿Sí? Desplazo hacia la derecha porque estoy restando. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Dar la vuelta. Muy bien. Porque hay que multiplicar por menos 1. Y entonces, ¿dónde graficaría esas curvas? Dar la vuelta, te referías a hacer esto, ¿no? Sí. Bien. Y esta sería la gráfica, ¿sí? De esta función. Porque como tiene un negativo, la vamos a reflejar. Bueno, acá lo hago como un esquemita rápido y acá podemos directamente poner que en 5, me está haciendo medio ruido este gráfico, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar, ¿esto está bien? Aquí está acá. 5 menos 4 está en 1. Bueno, cuando x es mayor o igual a 4,
0 por 15 unidades, bueno, se ve que es así. Tendría una gráfica así. Y acá habría que ver en 4, porque vieron que yo acá estoy haciendo los desplazamientos más o menos. Yo no sé, ahora ustedes me van a decir dónde lo hago. No sé si hacer la curva así, si hacerla acá, si hacerla acá. ¿Qué punto podría tomar de referencia para ver cómo grafico acá? Esta partecita. ¿Cómo grafico? Así. En x igual a 4, ¿qué valor tiene la función? Uno. 1. Entonces, acá me va a quedar unido al final. Esto lo puedo rellenar y me queda así la función. ¿Sí? Bueno, más o menos. Ahí está. Lo que me está pidiendo el enunciado es hallar la derivada en 4. Acá al final la función resultó ser continua. ¿Sí? Podría ser derivable, porque es continua. Podría. Vamos a ver. Vamos a hallar las derivadas laterales. Vamos a hacer por izquierda. Límite. Vamos a responder al ítem A sería. Acá respondimos el ítem B. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda. ¿Y acá qué pongo? Nosotros queremos ver la derivada en 4. ¿Sí? F de 4 más h. Y 4 más h entre paréntesis. Claro, de 4 más h. ¿Y quién es F? Tengo 3 leyes acá. ¿Quién es F? 1 0, sobre... lineal. Esa, la última. No, La última, no. La de 5 menos x. porque me acerco a 0 por izquierda. Estoy acercándome al 4, pero por izquierda sería. Estoy tomando un valor de x que es más chiquitito que el 4. ¿Sí? Entonces sí, vamos a tomar la lineal 5 menos. ¿Y qué más? Menos h. Y acá le podemos poner... O más h y eso lo pone del 4 y el más h entre paréntesis. Sí, más h, así entre paréntesis, así no nos equivocamos, bien. Menos f en 4. ¿Quién es f en 4? 1 sobre 5 menos 2 x. Bien. Dividido h. Vamos a trabajar un poquito acá porque hay que tratar de sacar la derivada, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, Matías ya dijo antes de distribuir el negativo que lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo nos quedaría esto? 5 menos 4 menos h, ¿sí? Pero después acá tengo una resta y tengo una fracción. ¿Qué me convendría hacer? 1 sobre 5 menos 4. Y te quedaría 1 sobre Verdad, para. Con razón estaba tan enredado, digo, ¿por qué? Ahí está, claro, porque tenemos que reemplazar la x por 4, f en 4. 5 menos 4 lo podemos resolver, ¿sí? 5 menos 4, 1. 1. Bueno, menos h nos había quedado, y acá esto que nos da, menos 1. Nos da menos h, ¿sí? Bueno, no tiende al menos h, pero esto da menos h. Ahora después lo escribimos. Sobre h, esperen. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda, da menos h sobre h. ¿Esto a qué será igual? a menos 1. Menos 1, ¿sí? Porque acá podemos simplificar las h. Y fíjense que tiene lógica,
Porque la derivada lateral izquierda sería la derivada de esta función lineal, que es -1, ¿sí? Es decreciente. Y está bien que sea -1, porque es la pendiente justo de la recta. ¿Sí? Cuando tengamos rectas las derivadas, acá en cualquier punto siempre nos va a dar -1, porque es una lineal. Vamos a ver la derecha, ¿cuánto nos da? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dará positiva o negativa la derecha? La derivada derecha. Negativo. ¿Qué opinan viendo el gráfico? Bueno, vamos a hacerlo y ahora vamos a pensarlo. F de 4 más H. ¿Qué ponemos acá? Me estoy acercando por derecha. Sería 1 sobre 5 menos x más h. Bien, 1 sobre 5 menos x más h, perfecto. Acá la x, si quieren ya le ponemos el 4, ¿sí? Porque lo estamos evaluando en 4, pero está bien lo que vos me decís. Bien, y acá menos es en 4, ¿sí? Que lo hicimos antes. Límite, cuando h tiende a 0 por derecha. Y acá nos quedaría 1 sobre 5 menos 4, 1 menos h, menos 1 sobre 1, 1 sobre h. Bueno, trabajamos un poquitito esta partecita. ¿Qué podríamos hacer? Acá. Nos va a convenir seguramente juntar esto, ¿sí? Tener un común denominador acá. ¿Cuál va a ser el común denominador en esta parte, en el numerador, ¿no es cierto? 1 menos h. Claro, acá nos quedaría 1 menos h. ¿Y acá? Voy a poner 1, sí, que es el mismo numerador que tenía antes. Y ahora que pongo acá, menos 1. menos 1. 1 sobre h. 1 menos h. Acá lo que hay que hacer es común denominador, ¿sí? Entonces, si esto antes, esto que en realidad es una unidad, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir 1 sobre h dividido 1 sobre h, ¿sí? 1 menos h sobre 1 menos h. Bueno, hasta acá vamos bien con esta partecita, no terminamos más. Límite, eso de juntar las fracciones de común denominador siempre cuesta, así que repásenlo porque es algo que lo tienen que tener en claro. Ahora, ¿cómo podríamos continuar? Ahí un poco los ayude con lo que puse. ¿Qué hacemos con esto? Podemos resolver un poquito. ¿Acá qué me quedaría? Queda menos h. No. Queda 1 menos 1, pero ojo que este menos también está afectando, así que esto quedaría más h, ¿sí? H quedaría. Daría uno positivo. Y esto nos convendría pasarlo al denominador, ¿sí? Ya que nos queda mucho lío ahí. Nos quedaría entonces la h sola en el numerador y el denominador de acá lo podemos pasar directamente para abajo. ¿Y ahora qué podemos hacer?
Se me están aburriendo, Simplificar. chicos. ¿Cómo? Simplificar. Muy bien. Simplificamos. Entonces, ¿cuánto nos da este límite? 1. 1 positivo. Nos dio distinto. ¿Sí? Una nos da -1, otro nos da 1 positivo. ¿Les parece lógico que nos haya dado 1 positivo? La derivada lateral izquierda. Sí. Sí, es lógico. Acá ya la función después crecía, ¿sí? Sería como la derivada... bueno, no quiero detallar mucho, pero bueno, sí, nos quedaría positiva, es lógico con el gráfico, ¿sí? Porque después empieza a crecer la función. Entonces, ya respondimos al ítem A, que hallamos las derivadas, -1 y 1. Ya la dibujamos a la gráfica. ¿Dónde la función es discontinua? Nos pregunta. ¿En qué valor de X la función es discontinua o en qué valores? En 5. Bien, ¿alguno más? En 0. Bien. Ítem D. ¿Dónde la función no es derivable? En 4. ¿Por qué? Bien. Bien. Y en 5. Bien. En 4, ¿por qué no es derivable? Era continua. ¿Por qué no es derivable? Porque Era es un una punto esquina. anguloso. Bien. Tenemos una esquina, un punto anguloso, ¿sí? Y vimos analíticamente que las derivadas laterales no coincidían. ¿Y acá? ¿Por qué la función no es derivable? Porque es discontinuo. Perfecto. Bueno, capaz que nos extendimos un poquitito, pero llegamos... Ah, no, perfecto, estamos con tiempo. Llegamos a ver todo lo que está pensado para hoy. Bueno, una vez que nosotros empecemos a derivar con las